le corresponde cambios paradigmáticos en torno a la educación. Y para ello vamos a presentarnos como tal. Mi nombre es Jonathan Morillo. Muy buenas tardes a todos, compañeros, profesor. Mi nombre es Ronald Alejandro Sierra Parrado. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Santiago López Cifuentes. Perfecto. Entonces, como lo mencioné al comienzo, vamos a hablar sobre los cambios paradigmáticos de la educación y para ello vamos a tener 3 periodos importantes en cuanto a la educación. Entonces, vamos a hablar de la época colonial, de la época Santander, que más adelante ahondaremos sobre este tema, y todo lo que han sido los cambios paradigmáticos actuales en torno a la educación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la época de la colonia, que está a cargo de mi compañero Ronald Alejandro. Gracias. Muy buen día. Hola compañero, hola profesor. Como hablábamos en la introducción con mi compañero Jonathan y mi compañero Santiago, vamos a hablar sobre los cambios o hitos en la educación en Colombia. Tomemos como base la época de la conquista, que fue lo que encontraron los españoles, los europeos aquí en nuestros territorios, encontraron los indígenas que tenían un tipo de educación basada por transferencia de conocimientos ancestrales. Ellos realmente llegaron en su descubrimiento y encontraron nuestros pobladores autóctonos y comenzaron a meterle, a transmitir todo lo que es el conocimiento europeo. Hacia 1565 la educación fue manejada sobre todo por cabildos, en donde enfocaron el tema de la educación en esa época era renacentista, los preceptos y conocimientos renacentistas. Hacia 1800 se comienzan a crear las primeras instituciones educativas que eran por los franciscanos. En 1821 se crean los primeros colegios en las ciudades y dan inicio a todo lo que es la inspección educativa, ¿ya? Y en 1844 es la primera creación de los colegios privados. Aquí, en esta parte, hacemos un cambio porque hasta el momento la educación la llevaban eran los monjes o los curas, y aquí al comenzar a crear los colegios privados eran por personas que venían de Europa a comenzar a transmitir o a crear una educación por transferencia, por economía. Y en 1867 se crea la Universidad Nacional de Colombia. Hay algo importante aquí, es uno de los primeros claustros estatales para una educación más avanzada. En 1886, con la primera constitución, se colocó que la educación era gratuita, la educación pública. Vuelvo a decir, en ese entonces, en la Constitución de 1886, la educación era religiosa, como fue establecido en la Ley 33, que era educación religiosa obligatoria. En ese concepto, en ese trasfondo, nuestros primeros años, en nuestro primer siglo, los siglos anteriores, eran una educación solamente, netamente basada en preceptos religiosos y educación traída desde Europa, sin importar los impactos etimológicos y culturales de nuestras poblaciones. En el año 1900 nos encontramos con una reforma educativa que consistía en la división de la enseñanza entre primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. Esto fue que a unos años anteriores pues no se tenía como una división clara. Entonces a partir de este año se empezó a ver lo que sería una nueva como etapas de enseñanza. En el año 1939 nos encontramos con un cambio paradigmático muy grande, ya que la religión se apartó a partir de este año de lo que sería el control de la educación y el Estado empezó a vigilar un poco más la educación. En el año 1950 se creó el ICETEX, una institución que aún sigue ayudando hoy en día a los jóvenes y se creó con el fin de preparar a los jóvenes en el extranjero mediante lo que sería el crédito público. Y pues en este año también se luchó bastante contra la discriminación por medio de unos ciertos parámetros que se establecieron. En el año 1950 se creó una institución muy importante para los colombianos y para la educación colombiana hoy en día, y me refiero al SENA, una institución que ha capacitado a millones de personas, y esta institución, la creación de esta institución en esa época, trajo consigo la formación teórica práctica. En el año 1970 se crearon también otra institución muy importante, el INEM. Tal vez unos las conocen, tal vez otros no, y pues se creó entre muchos propósitos, se crearon por muchos propósitos,
pero uno de ellos fue que para que las personas que no tienen muchos recursos tuvieran unas instituciones iguales o mejores que aquellos que sí tenían bastantes recursos en esa época. Lo que fue entre el año 1970 y 1974 se ideó lo que sería el plan de las 4 estrategias que permitió o trajo consigo lo que sería la extensión de la educación básica hasta el grado noveno. Entre el año 1975 y 1980 se realizó una renovación curricular implementando unos fundamentos epistemológicos, filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos. Teniendo en cuenta los cambios paradigmáticos establecidos entre la Constitución de 1886 y la de 1991, hoy en día en Colombia se sigue manejando modelos tradicionales. Para ser más exactos, el modelo prusiano, el cual busca que el docente sea el centro del proceso de aprendizaje y los estudiantes netamente sean receptores de la información que éste profesa. Por ende, es necesario generar una transformación educativa en el país que responda a las necesidades del individuo y su relación con el contexto. Teniendo en cuenta la Constitución de 1991, la Ley 115, Ley General de Educación, Colombia generó diversas estrategias que permitieron tener nuevos enfoques metodológicos para dar respuesta a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero en concordancia con el artículo del profesor de la Universidad de Antioquia, Alexander Garza de los Ríos, en Colombia prima una educación basada en la marginalidad, la cual excluye a muchas personas de la sociedad y no llega a todos los rincones. Tenemos los ejemplos de niños de El Guayú, niños campesinos, niños de sectores rurales, donde no tienen acceso a la educación. Por ende, es importante hacer un cambio paradigmático que dé respuesta a estos procesos de enseñanza y aprendizaje y que llegue a todos los lugares del país, que se genere como tal una Pampedia. Bueno, luego de esta presentación tan formidable de esta estructura histórica en cuanto a la educación, queremos acotar como cierre que en la educación se necesita una reestructuración urgente, ya que el brazo estatal, el Estado como tal, no llega a todos los rincones del país y se ve afectado en gran medida los procesos educativos en la población colombiana. Claro, acompañando lo que dice nuestro compañero Jonathan, Colombia enfrenta muchos desafíos para llegar a ser de los países en la región o en el mundo para la vanguardia del desarrollo educativo. Sobre todo, tenemos un problema que es elevar la calidad de educación en todos los niveles, partiendo de básica primaria, de básica media y en la universidad. Y sobre todo, dejar de traer aspectos de otras naciones para implementarlos en nuestro estado geográfico y realmente nos apliquen sabiendo cuáles son las posiciones demográficas de nuestra nación. Sí, pues en ese orden de ideas, siguiendo lo que está diciendo mi compañero Ronald, pues realmente aquí en Colombia lo que debemos de hacer es, en vez de estar como trayendo esos modelos europeos, pues básicamente es nosotros empezar a crear nuestro propio modelo y siempre y cuando respetemos lo que son nuestras raíces, nuestras creencias y las demás etnias que habitan aquí en Colombia. Pero debemos dejar en vez de copiar esos modelos europeos y crear nuestro propio que se ajuste a lo que es la realidad colombiana. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor Fernando. Gracias, compañeros, y gracias, profe.